Hola, buen día. Mi nombre es Edgar Jair Muñoz Mendoza. Mi número de cuenta es 4190-61489. El nombre de este reto es el proyecto del cierre de evaluación primer parcial de la asignatura Dictamen de los Estados Financieros de la licenciatura en Contabilidad del Dr. Argenis Iván Mejía Chavarría del grupo 2866. El tema es el texto oficial colegiado del dictamen. Primero, ¿qué es un dictamen? Un dictamen es el documento en el cual el contador público o licenciado en contaduría expone su opinión sobre las cifras presentadas en los estados financieros de una entidad después de haber concluido la auditoría. Los elementos que integran al dictamen son a quién va dirigido, el párrafo de alcance, el párrafo de afirmaciones básicas, párrafo de opinión, la firma, el lugar y la fecha. ¿Qué son las salvedades? Las salvedades son las excepciones particulares que el auditor hace a alguna de las afirmaciones genéricas del dictamen normal. El informe de auditoría pone de manifiesto que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros basada en su auditoría, con el fin de diferenciarla de la responsabilidad de la dirección de preparar los estados financieros. La opinión del auditor sobre los estados financieros es sobre los informes de auditoría que se caracterizan por tener 4 tipos de opiniones. La opinión favorable, limpia o positiva, la opinión con salvedades, opinión desfavorable y la denegación de opinión. En la opinión sin salvedades, se emite una opinión sin salvedades o normal en el caso de que el auditor, al obtener la evidencia suficiente y competente, se satisfaga plenamente sobre la razonabilidad de los estados financieros, su elaboración conforme a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas sobre una base consistente con los años anteriores. Esta satisfacción del auditor se presenta en el informe de una manera muy clara y afirmativa. Al emitir una opinión sin salvedades, el auditor expresa de forma tácita que de haber existido cambios en los principios contables o en el método de su aplicación, los efectos relativos de estos han sido determinados y relevados adecuadamente en los estados financieros. En la opinión con salvedades, la emite el auditor cuando existen uno o varios hechos en relación con las cuentas anuales que pudieran ser significativos en su conjunto. Por ejemplo, que el auditor haya tenido limitaciones al alcance de su trabajo. La limitación al alcance procede ante la negativa de la empresa a entregar determinada documentación o información, o que se haya producido una destrucción accidental de determinado registro, necesarios para llevar a cabo la auditoría. También emitirá opiniones con salvedad cuando existan determinadas incertidumbres, es decir, asuntos o situaciones cuyo desenlace final se desconoce. Podría ser litigios, juicios y reclamaciones. Se dará una opinión con salvedad cuando se expresa que, excepto por el efecto del asunto al que se refiere la salvedad, los estados financieros se presentan razonablemente de conformidad con los principios de contabilidad de general aceptación. Y la frase excepto por generalmente se usa en el caso de salvedades relativas a desacuerdos con la administración respecto a los estados financieros, cuando el alcance del examen ha sido restringido, las relevaciones son inadecuadas o incompletas, no hay presentación de los estados financieros conforme a principios de contabilidad de general aceptación, o estos han sido aplicados sobre bases no uniformes con los años anteriores, sin que esto tenga una importancia tal que amerita una opinión negativa. La frase sujeto a se utiliza para las incertidumbres contables
que no han sido satisfactoriamente resueltas a la fecha del informe del auditor, dependiente o revisor fiscal y que no tengan un grado de significancia que obligue a una obtención de opinión. Esta frase se eliminó en el dictamen propuesto por el SAS 58. Siempre que el auditor emita un dictamen distinto al no calificado, debe incluir en el mismo una clara descripción de todas las razones sustanciales y una cuantificación de los posibles efectos sobre los estados financieros, a menos que esto último sea materialmente imposible. Esta información de preferencia debe establecerse en un párrafo separado que precede a la opinión o la negación de opinión, y puede también incluir una referencia a las notas de los estados financieros que informen del caso con mayor amplitud. La declaración profesional número 6 define así el dictamen con salvedades. Un dictamen con excepciones declara que a excepción del asunto o asuntos a los que éste se refiere, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes: la situación financiera, los cambios de patrimonio, los resultados de operación y los cambios en la situación financiera de la entidad, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Puede suceder que durante el transcurso de la auditoría se presente una limitación al alcance de las pruebas que pretende realizar el auditor. Esto origina necesariamente una salvedad en el párrafo de alcance, que puede no tener repercusión en el párrafo de la opinión, pues éste tiene la obligación de subsanar la limitación de las pruebas con otras de distinto tenor. Un caso muy común es el que de la gerencia no permite la circulación de los deudores clientes por razones de que estos son muy quisquillosos y pueden llegar a creer que se les está efectuando cobro de sus deudas. El auditor debe tratar de obtener evidencia suficiente y competente de estas cuentas utilizando técnicas diferentes a la circulación. Si lo logra en su dictamen, solo existirá una salvedad en el alcance sin repercusiones de la opinión. Pero si no obtiene evidencia válida y suficiente por otras técnicas, debe, además de la salvedad en el alcance, efectuar una salvedad de opinión. Como podemos observar, aquí está un ejemplo. Se los voy a leer. La abstención de opinión. Se emite una abstención o denegación de opinión cuando el posible efecto de una limitación al alcance o de una incertidumbre es tan significativo que el auditor no puede expresar una opinión sobre los estados financieros. La abstención de opinión se origina cuando el auditor no ha podido obtener la evidencia suficiente y competente que le permite afirmar o negar que los estados financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. El auditor, en otras palabras, opina que no puede opinar sobre la realidad económica de la empresa por carencia de los elementos del juicio. En este ejemplo es auditores indianos, informes del contador público independiente a los señores socios del Ofimuebles Ltda. Fuimos contratados para auditar los estados de situación financiera de Ofimuebles Ltda al 31 de diciembre de 2000 y 2000. Los correspondientes estados de resultados de cambio en el patrimonio, cambios en la situación financiera, de flujo de efectivo y notas en los mismos por los años terminados en esas fechas. Estos estados financieros constituyen a la responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basado en nuestro examen. La compañía no efectuó un recuento de su inventario físico de la mercancía tenida para la venta el 31 de diciembre del 2000A o del 31 de diciembre de 2000B.
y los importes de inventarios presentados en los estados financieros adjuntos son 150,000 y 400,000 respectivamente. Como la compañía no efectuó un recuerdo de su inventario físico y no pudimos emplear otro procedimiento para satisfacernos en cuanto a los importes de los inventarios, el alcance de nuestro trabajo no fue suficiente para permitirnos expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados anteriormente y no la expresamos. Aquí es el claro ejemplo de la abstención de opinión. La opinión negativa. Se emite una opinión negativa cuando el efecto de desacuerdo es tan importante y penetrante en los estados financieros que el auditor concluye que una salvedad del tipo excepto por o sujeta a en su dictamen no es adecuado para relevar la naturaleza engañosa o incompleta de los estados financieros. La opinión negativa o adversa, que implica que los estados financieros no presentan en forma razonable la realidad económica de la empresa, de manera alguna el auditor debe reemplazar la opinión negativa por una abstención de opinión, pues violaría la objetividad que le debe caracterizar. Sin embargo, el auditor está obligado a sugerir a la empresa examinada que realice los ajustes necesarios a los estados financieros antes de emitir este tipo de dictamen. Aquí podemos ver que dice: informe del contador público independiente a los señores socios de la Ofimuebles Ltda. Hemos examinado los estados de situación financiera de Ofimuebles Ltda al 31 de diciembre de 2000A y 2000B. Los correspondientes estados de resultados de cambios en el patrimonio y cambios en la situación financiera, de flujo de efectivo y notas de los mismos por los años terminados. En esas fechas, estos estados financieros constituyen la responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestro examen. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas vigentes, tales como normas que requieren que planifiquemos y realicemos el examen con el objeto de obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores y falsedades importantes. Una auditoría incluye el examen basado en pruebas de las evidencias que respaldan las cifras y revelaciones en los principios y normas de contabilidad usadas y de las estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que el examen que hemos realizado provee una base razonable para fundamentar nuestra opinión. La empresa sigue la práctica de capitalizar a los costos de investigación y desarrollo y de amortizarlos a lo largo de la vida su útil estimada. Esta práctica, de nuestra opinión, no está de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, debido a que esta desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados al 31 de diciembre de 2000A y 2000B, los inventarios aumentaron respectivamente, el costo de la mercancía vendida se incrementó respectivamente y los gastos de operaciones disminuyeron respectivamente, la utilidad neta aumentó y las utilidades acumuladas aumentaron. En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos que se acaban de exponer en el párrafo anterior, los estados financieros que acabamos de hacer referencia no presentan razonablemente de conformidad con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes. La situación financiera de Ofimuebles Ltda al 31 de diciembre del 2000A y 2000B, los resultados de sus operaciones por los años terminados en dicha fecha. Por mi parte eso es todo. Espero haya sido de su agrado la exposición que acabo de realizar y quedo a sus órdenes. Hasta luego y buen día.